Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre de 2 niños y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. La palabra bienestar nos ha acompañado en todas las esferas de nuestra vida en los últimos años. Podemos aplicarlo al ámbito del bienestar físico, lo que incluye ejercicio y alimentación, a nuestras emociones, de las que tanto hablamos en este podcast, y, por supuesto, a nuestra relación con los demás. Resultan alarmantes todos los estudios que indican que hay muchos niños y jóvenes que se sienten tristes o preocupados. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos para que se sientan plenos? ¿Y qué están haciendo las escuelas? Hoy nos acompaña Marian de la Morena, doctora en psicología y especialista en estrategias de aprendizaje, mindfulness y metodologías ágiles. Además, es directora del Centro de Bienestar de la Universidad Camilo José Cela Be Well Center. Ella nos va a dar muchas claves sobre este tema porque lo que todos los padres queremos, en definitiva, es que nuestros hijos sean felices. Así que comenzamos. Hola Marian, bienvenida. Hola Esther, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito más qué podemos hacer los padres y cómo podemos afrontar, ¿no?, algunas dudas o problemas en la educación de nuestros hijos. Comentaba hace un momento que son alarmantes los casos que vemos entre jóvenes o incluso niños que cada vez a edades más tempranas se ven afectados por problemas de salud mental, ¿no?, por preocupaciones muy graves para lo pequeños que son, quizá. ¿Esto ha sido siempre así o se ha visto quizá un poquito acentuado después de la pandemia? Pues mira, basándonos en datos de un comunicado, de un estudio publicado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia y en la Adolescencia, que ha sido coordinado por la Asociación Española de Pediatría, nos comentan que antes de la pandemia un 10% de niños y un 20% de adolescentes aproximadamente sufría trastornos mentales con consecuencias que les podrían acompañar a lo largo de toda su vida. Pero después de la pandemia, esto se ha provocado un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental de los menores. Este comunicado fue publicado el 7 de abril del 2022 y nos alerta también sobre los casos de ansiedad y depresión, así como sobre los diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se han multiplicado por 3 o 4 desde el 2019. Así como también algo que no es muy agradable de mencionar, los comportamientos suicidas, ¿no? Es decir, que son datos, son cifras que nos invitan a la acción, porque desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva de dar una respuesta a todo esto, pues lo que tenemos que hacer y lo que ya estamos haciendo, ¿no?, es dar respuestas, ofrecer soluciones para que los alumnos, para que los niños en este caso, pues se sientan acompañados, se sientan comprendidos en estos casos que suelen reportar bastante sufrimiento también para ellos. ¿Qué tipo de trastornos se han detectado? ¿Tienes una idea dentro de ese 47% que ahora mismo, que es alarmante y preocupante, la verdad que ha aumentado casi por 5 con respecto a lo que había antes de la pandemia? ¿Qué es lo más habitual que os encontráis? Bueno, pues aquí tenemos un amplio abanico de cuestiones y en este caso quizá mis conocimientos están más en etapas educativas un poquito superiores que los niños pequeños, por eso tampoco querría a lo mejor aportar, ya que esto es muy, muy serio, ¿no? Claro. No querría tampoco dar datos que nos condujeran a una alarma innecesaria. Pero yo te haría hincapié en el bullying, que al final pues esto lo que da lugar es a trastornos de ansiedad, de depresión, muchas veces también pues resultan en situaciones conflictivas en la familia porque los niños no quieren ir al colegio, cuando las edades son pequeñas a veces es complicado de gestionar porque no se acaba de comprender, el niño carece de los mecanismos necesarios para poder trasladar esa realidad que él está sufriendo de una manera clara y comprensible para el adulto, con lo cual esto hace que se complique un poquito más todo. Claro, sí, incluso quizá ellos no son capaces de entender qué les está pasando, no saben que están sufriendo, que alguien les está haciendo sufrir, pero no saben por qué y hasta qué punto se lo merecen o no, o en qué momento uno tiene que rebelarse contra eso, ¿no?, y manifestarlo. Así es. Qué duro, qué difícil todo esto. Muchos niños tuvieron que vivir la pandemia siendo muy pequeños. De hecho, mira, tenemos la cifra, 341.351 nacieron en España durante los meses más duros del confinamiento. ¿Es cierto que se están observando retrasos en el desarrollo cognitivo de estos niños?
Mira, pues ahí te incido en que tampoco puedo darte unos datos exactos, ¿no? de un retraso en el desarrollo cognitivo. Lo que yo creo que aquí podríamos aportar es estrategias y mensajes para los padres. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos los padres, de alguna manera, empoderarnos, aunque esta palabra quizás, bueno, pues sea quizás sobreutilizada, pero qué herramientas pueden los padres incorporar a este bagaje educativo para, primero, poder detectar a tiempo todos estos problemas y de esa manera retrasar esos posibles problemas cognitivos que estabas mencionando, puesto que si todo detectado a tiempo tiene una capacidad de solución y de intervención mucho más eficaz. Entonces, yo ahí incidiría en estrategias para los padres, en también acompañamiento a los padres, que no es una labor fácil en estos momentos. Desde luego. Muchas veces hablamos, y me gusta utilizar la expresión de quien cuida al cuidador. En este caso podríamos también trasladarla a los padres, ¿no? ¿Quién cuida a estos cuidadores que muchas veces se sienten sobrepasados ante esta problemática y quizás esta grandiosidad del problema hace que muchas veces no se afronte de una manera pues tan rápida como podrían ser otras cuestiones más cotidianas que dan lugar a soluciones más sencillas, ¿no? Ujú. No sé si en esa línea me permites que te dé unas pinceladas Claro. de algunas ideas que pudiéramos incorporar para los padres, ¿no? Y desde una perspectiva también personal, me gustaría hablar de la importancia y también de la efectividad de la atención plena o del mindfulness. Bueno, no sé si brevemente encuadrar un poquito, porque me parece que mindfulness está ya tan incorporado a la sociedad, quizás hace algunos años, incluso antes de la pandemia también, que Se estamos escucha mucho, utilizando. pero también te diré que hay mucha gente que todavía no sabe lo que es o no del todo, ¿no? Yo tengo una idea un poco superficial, así que incluso me vas a ayudar un poco a mí a entenderlo seguro y a saber cómo se puede aplicar. Bueno, pues estupendo. Mira, mindfulness podemos decir que es un concepto que podemos definir, ¿no? Y es un concepto que tiene que ver con centrar la atención en el momento presente. También podemos decir que es una práctica, porque para centrar la atención en el momento presente, algo que parece tan obvio, no es tan sencillo. Y simplemente echando un vistazo, ¿no? Fijándonos en nuestro contenido mental, podríamos a lo mejor llegar a darnos cuenta del tiempo que permanecemos con nuestros pensamientos en el futuro, es decir, adelantando a los acontecimientos o recordando, es decir, visitando de nuevo el pasado, ¿no? Entonces es una práctica que me permite pues entrenar la mente, entrenarme para centrarme en el aquí y en el ahora. Y también podemos decir que es un rasgo, porque una vez que este entrenamiento se ha incorporado a mi vida cotidiana, acaba siendo también un elemento distintivo de mi personalidad. Ujú. Es decir, que yo ya me enfrento a la vida desde esa atención plena, desde este aquí y ahora. El resultado, porque además otra característica interesante es que yo tampoco desde mindfulness tengo un objetivo o persigo algo, sino simplemente es darme cuenta. Es muy difícil evitar adelantarnos a los acontecimientos o recordar Yo estoy eventos del constantemente pasado. dando saltos. Es verdad lo que dices tú. Estoy pensando en lo que tengo que comprar mañana, quién tengo que llamar, los correos que tengo que enviar o acordándome de cosas, como dices tú, del pasado. Es muy difícil estar en el sitio concreto, pero hay que buscar los momentos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy en el coche y puedo estar pensando en otras cosas, ¿no? No hace falta que esté concretamente pensando si en la conducción, bueno, en los momentos importantes sí, la salida que tengo que coger o a qué hora tengo que llegar. Pero hay momentos en que puedes ser un poquito más amable, digamos, contigo mismo y dejarte llevar un poco. No lo sé. Claro, a lo que yo iba es a que con mindfulness no realmente perseguimos de una manera que a lo mejor, si lo hiciéramos, añadiríamos niveles de ansiedad o de estrés. Yo no persigo realmente un objetivo de solamente estar en el aquí y el ahora. Lo que busco sobre todo es darme cuenta, Ujú. estar atento. Y en el momento en el que me doy cuenta que me estoy anticipando o que estoy volviendo al pasado, amablemente recuperar la atención y volver al aquí y a la ahora. Este es un poquito una definición muy de andar por casa quizá de lo que es mindfulness, ¿no? Y de una manera luego tiene una serie de características, ¿no? No juicio, es decir, que yo no me critico si me doy cuenta de que me estoy anticipando, de que me estoy recordando cosas que tampoco me están aportando nada. Simplemente me doy cuenta y vuelvo.
Eso, como te decía, es no juicio, es también aceptación. Y al final de lo que se trata es de que la relación con nosotros mismos adquiera calidad. Uh-huh. Que nos queramos un poquito más, que nos tratemos mejor, que nos ¿no? tratemos mejor. Esa voz que nos persigue, no nos persigue, pero que tenemos siempre todos esa voz interior, ¿no? Y que está constantemente hablando. Hay veces que no somos conscientes de qué tono usa, quizá, no lo sé. Esto es. Y además de una manera natural, en esto que te decía, ¿no? Que de la práctica se puede convertir también en un rasgo, esto influye en nuestro entorno. Uh-huh. Es decir, en el momento en que la calidad, mi relación, la relación que tengo conmigo mismo es una relación de calidad, automáticamente se permea a nuestro entorno. Y claro, padres, hijos, ¿no? Situaciones muchas veces difíciles en casa cuando todos volvemos cansados. Si yo vuelvo cansado y encima también tengo, ¿no? esta pues mala relación conmigo, probablemente puedo proyectarlo sin darme cuenta en los demás. Con el trabajo de mindfulness, primero me doy cuenta y segundo, como ya he trabajado en ese trato amable a mí, es mucho más sencillo proyectar. Lo tenemos que trabajar los adultos, porque los niños que no tienen tanto pasado ni están pensando en el futuro, no están dando esos saltos, ¿no? En su cabeza, viven donde están de una forma más natural, entiendo, ¿no? Más intuitiva. Pero los padres o los educadores, ¿no? Volviendo a la educación, que es de lo que hablamos en este podcast, son los que tienen que hacer un poco más de trabajo en todo esto, ¿no? Para los profesores, ¿cómo lo llevaríamos a la parte de la educación? ¿Cómo podemos trasladar esta filosofía de mindfulness a un profesor? Bueno, pues con formación. Realmente una de las cosas que iniciamos desde, bueno, que yo creo lugar a que se culminara en el centro de bienestar, que también, como hemos dicho, la pandemia ha influido, ¿no? Es el hecho de que nosotros iniciamos una formación en mindfulness en contextos educativos ya en el curso 2013-2014. Es decir, que llevamos 10 años ya formando a profesores, formando a adultos en esta herramienta. Y bueno, pues los resultados son muy buenos, muy buenos. Y has dicho una cosa antes muy interesante, los niños, ¿no? Que los niños que no están tan dispersos, ¿no? en el futuro o en el pasado. Muchos autores nos indican que es algo que venimos de serie, esa capacidad de estar en el aquí y en el ahora, de tener esa atención plena al presente, es algo que viene con uno cuando nace y que es la situación, es el entorno, es quizá la sociedad y que ahora mismo pues con todo este acceso a la información, ¿no? Que muchas veces puede ser útil, pero en muchas ocasiones también es agobia y puede hasta, bueno, la palabra ruido, ¿verdad? Que se utiliza ahora mismo, ¿no? para determinar muchas veces el exceso de información. Eso influye muchísimo en los niños. Y eso en los niños. Claro, fíjate. y eso hace también además toda la tecnología, la conexión, que es verdad que en niños muy pequeñitos todavía no se da, pero es que hace poco y a nivel anecdótico me comentaban de hasta niños de 2 años que están ya con el teléfono móvil, que están ya con el smartphone. Sí, ¿no? sí, yo los veo. No es una cosa muy habitual, pero me llama la atención y realmente pienso, estos padres, no lo sé, ves a un bebé de, como dices tú, de 2 años en su carrito pasando por la calle, el papá empujando ese carrito y el niño con el móvil en la mano. O sea, ¿por qué no le guardas el teléfono? El niño tiene un montón de cosas para ir por la calle y cosas que le llaman la atención y que seguro son mucho más útiles en muchos sentidos que una pantalla, ¿no? Que te absorbe y te hipnotiza, básicamente. Entonces, me llama la atención que haya gente que lo hace con niños tan pequeños. Es verdad, porque no aporta nada, ¿verdad? Supongo. No aporta nada. Esto es no aporta opinión mía, nada. pero no sé los expertos cómo lo veis. No aporta nada, pero fíjate, con esto también es muy interesante porque nos damos cuenta de que quien quizá necesita esta formación es el adulto. Claro. Porque es el adulto ahí el vehículo que proporciona al niño este instrumento, esta herramienta que no es adecuada para su edad. Entonces, sin culpabilizar al adulto, porque el adulto probablemente lo hace desde toda su buena intención. Quizá queriendo distraernos, si ha tenido una rabieta, a veces esto del chupete emocional que hemos hablado también aquí en este podcast, se usa, ¿no? Y dices, bueno, lo distraigo rápidamente con esto y te olvidas, pero claro, ese adulto, pues con una formación, a lo mejor en mindfulness, también a lo mejor en inteligencia emocional, que suele ir de la mano, ¿no? Pues probablemente tenga otra capacidad de respuesta. Otra cosa interesante que trabajamos en mindfulness es la diferencia entre reaccionar y responder. Normalmente cuando vamos con el piloto automático que antes tú mencionabas, pues tendemos a reaccionar. Claro. Con mindfulness, al darme cuenta, existe como un tiempo, como una distancia entre esta respuesta que me permite tener conciencia realmente. ¿Cuántas veces a lo mejor esto que estábamos comentando anecdóticamente del niño pequeñito con el móvil, el padre o la madre no es consciente y lo ha hecho de una manera automática?
Como queriendo sobrevivir al momento, ¿no? Es decir, bueno, paso este obstáculo y después ya veré. Pero, claro, bueno, ya el tema que yo veo es que luego generas, no sé si es una dependencia, pero la próxima vez que le vuelva a pasar algo, el niño probablemente lo pida, ¿no? Entonces ya ahí entramos en una rueda un poco peligrosa. Sí. Ese es el tema. Entramos en un bucle. Claro. En un bucle que se puede parar desde la atención plena. En el momento en el que tú eres consciente de que esa reacción no es la respuesta adecuada, la próxima vez probablemente puedas tomar esa distancia, ese minisegundo, que tampoco es tanto tiempo. Yo en clase me gusta mucho utilizar el ejemplo de conduciendo, que muchas veces, ¿no?, es donde más se manifiestan estas reacciones, ¿no?, viscerales. A veces, bueno, pues también conduciendo te das cuenta cuando empiezas un entrenamiento en mindfulness, atención plena, que respondes. Mejor. Que respondes, no reaccionas. Ah, vale. Es que yo me he dado cuenta muchas veces que el coche, lo he dicho con amigos a veces, el coche saca lo peor de mucha gente. Nos hace reaccionar de una forma que cara a cara con alguien no haríamos jamás. Y sin embargo, tú en la intimidad de tu coche y en el silencio del que no te puede escuchar el de enfrente, le dices cosas que enfrente ni de broma. Pero bueno, somos así. Claro, qué buena la ejemplo, metáfora. ¿eh? Sí. Más cosas, Marian. Como padres, ¿qué señales nos pueden indicar que un niño no se siente pleno? ¿En qué momento podemos levantar la pestaña y decir aquí hay algo que tenemos que abordar? Bueno, desde el punto de vista emocional. Sí. A ver, volviendo a insistir que quizá los niños pequeños no es mi campo más de experiencia, pero yo te diría que señales muy claras sería que el niño no quiera ir al colegio, que empiece a manifestar pocas ganas de relacionarse con sus compañeros. Esos suelen ser, y por testimonios que he recibido fundamentalmente de padres que se forman con nosotros, ¿no? Por eso te digo que es como si dijéramos una respuesta que viene un poco canalizada por la información del adulto, suele manifestarse en no querer ir al colegio, en a lo mejor no querer relacionarse con niños de su edad. Todo esto son llamadas de atención bastante claras y que suelen producirse al principio de los fenómenos. Entonces yo creo que en el momento en el que se empieza a detectar esto, es el momento de actuar de la mano también del centro educativo, ¿no? Primero intentando comprender por qué nuestro hijo, nuestra hija pequeño no quiere ir al colegio, más allá de lo que pueda resultar la diferencia, ¿no?, entre lo que pueda sentir de libertad, pero se nota cuando no quiere ir porque hay algo ahí que está interfiriendo con su bienestar, que está interfiriendo con su sensación de plenitud, que es lo que debemos proporcionar a los niños. Hablamos de esa época en que ya hemos pasado, digamos, el periodo llamado de adaptación, ¿no? Esa parte inicial del curso en que a la mayoría les cuesta un poquito, ¿no? Y ya una vez que están adaptados vemos como una vuelta atrás, ¿no? Es cuando hay que... Vale, perfecto. Hay muchos estudios y evidencias científicas que sugieren introducir de forma obligatoria a psicólogos educativos en todos los colegios, más allá de la figura del orientador propiamente dicho. ¿Tú estás a favor de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, yo fíjate que tengo aquí precisamente también recomendaciones del estudio, ¿no? Porque me gusta también dar opciones. Cuando damos datos que son tan abrumantes, ¿no?, y normalmente además los estudios suelen incluir recomendaciones, en este caso lo que nos dicen que es necesario trabajar en equipos multidisciplinares. A mí me parece muy interesante esta propuesta. Analizando las posibles causas y haciendo una detección precoz, que es de lo que antes hablábamos, para poder dar respuesta al sufrimiento de los menores que padecen estos sufrimientos, que padecen estos trastornos, y a sus familias, que es que me he adelantado porque, claro, es importante también que este sufrimiento es de los menores y también de las familias, y esto hace el bucle del que antes hablábamos que se produzca más, que se haga más complejo, ¿no? Entonces, insistir, ¿no?, en la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares. Y luego también este estudio recomienda la formación en salud mental en colegios e institutos, dirigida tanto a los profesores como a los padres. Es decir, que esa detección precoz de la que antes hablábamos pueda venir por una doble vía, porque antes hemos hablado de que pueden hacer los padres, ¿no?, pero también los profesores pueden darse cuenta. Claro, no, hay que trabajar codo con codo, eso está claro. Y la comunicación es fundamental, como en todo, ¿no? Así es. Padres, educadores y los niños cuando van creciendo, ¿no?, cada vez son un poquito más comunicativos también. A mí me gustaría saber si tienes, Marian, algún mantra, ¿no?, como filosofía de vida, ¿no?, ya que hablamos de filosofía de vida, para aplicar a nuestro día a día con nuestros hijos, para ayudarles a que se sientan mejor, a que sean más felices. Bueno, mantra en cuestión de panacea yo creo que no hay, pero para mí una idea importante es la autenticidad.
la confianza y la transparencia. Pero esa autenticidad, confianza y transparencia siempre promovida desde un autoconocimiento. Este autoconocimiento que nos proporciona la atención plena. Porque muchas veces las reacciones no son parte de algo que yo tengo integrado como mi personalidad. Es decir, que esas reacciones no se producen de una manera consciente, con lo cual no me doy cuenta de ellas, ¿no? Entonces, esa autenticidad y esa transparencia desde un autoconocimiento y de una autogestión, yo creo que podría ser una posible ayuda, ¿no? Una posible contribución para que la relación en familia pues, sea fluida, la relación en familia pues, proporcione toda la satisfacción que es connatural a ella, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, he traído, no sé, este libro, si me permites que haga una recomendación, claro. Porque me parece muy interesante, va en línea de lo que hemos estado hablando. Este libro, el autor es Jon Kabat-Zinn, que Jon Kabat-Zinn es probablemente la persona responsable de que hayamos hablado sobre mindfulness. Uh-huh. Él fue muchos años el director del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, luego allí se creó el Centro de Mindfulness a raíz de todas las investigaciones que él llevó a cabo. Y con su esposa pues escribieron este libro, Padres conscientes, hijos felices. Y me parece que ahora más que nunca traslada un mensaje de un valor bastante, bastante grande. Uh-huh. Además, prologado por Daniel Goleman, que es hiper famosísimo. Muy bien, pues me gusta mucho. Es verdad que son claves como muy sencillas, pero la puesta en práctica es lo que nos cuesta un poquito más, ¿no? Por esa mochila que traemos especialmente los adultos y que nos cuesta un poco, hay que resetear un poco y reconfigurarnos y pensar más cómo hacemos las cosas y cómo funcionamos en general. Así es, así es. Y mira, ahora fíjate, me has dado la idea del mantra quizás, querernos a nosotros mismos y desde esa relación de autoempatía, de autocariño, proyectarlo a nuestro entorno. Es una buena base de la que partir. Gracias, Marian de la Morena. Un placer contar contigo. De verdad hemos aprendido mucho y esperamos verte en futuros podcasts. Ojalá. Encantada. Gracias. Nada. Adiós.